Hola, ¿qué tal? ¿Cómo las van pasando ustedes en esta sección de pega de pandemia que toca varios otros temas? Bueno, quería saber cómo van sobrellevando este asunto que empezó con la pandemia. Todavía no terminó, en el 2022 estamos acá en julio. Y bueno, viene la guerra, la inflación y otras crisis, ¿no? Permiso, estoy tomando un tecito de jengibre con limón, que es muy rico. Acá estamos en julio, en invierno, y está haciendo un frío interesante. Nos hemos acostumbrado un poco. Este, ¿Cómo lo van llevando? Si ustedes recuerdan, en las secciones primeras que hablaba de cómo gestionar el trabajo, los alimentos, los recursos y otros, bueno, algunos la pasaron más o menos, otros peor, otros bien dentro de todo. Algunos tuvieron todos los problemas, tuvieron que hay países que lo llevaron de una manera, de otros, algunos con más problemas, otros con menos, unos con más muertos, otros con menos muertos. La situación fue complicada y ustedes saben que después de la pandemia se complicó y cambió el asunto del trabajo. Muchos trabajos, oficios, rubros fueron cambiando, se tuvieron que ayornar o adaptar a las realidades nuevas. Está habiendo muchos problemas con las aerolíneas, que están faltando pilotos y personal también para atender las distintas áreas de lo que tiene que ver con las aerolíneas. Y bueno, cada país tiene su situación, sus problemas, que se le está complicando a varios, ¿no? Algunos que estaban acostumbrados a una estabilidad se le está cambiando, otros que tenemos mucha inflación, como acá en mi país, y otros vivimos el día a día no sabiendo qué va a pasar. El punto es que yo les quería comentar que uno ha aprendido, ya lo toqué un poquito en un video de hace varios meses, pero el asunto es que, ¿qué ha aprendido usted a través de este tiempo? Por eso que el canal se llama Lo que yo he aprendido. Eh, entonces, uno tiene que pensar que ante las dificultades, los desafíos, las situaciones que nos tocan vivir, ¿no es cierto? Donde hay países que están más o menos graves, por ejemplo, Haití está pasando por momentos muy graves, partes de África, bueno, y otros lugares, como Ucrania, aquellos que están en la guerra, ¿no? Bueno, pero el punto es cuando las cosas son negativas y pasan situaciones complejas, bueno, ¿qué aprendemos de esto? Porque esa es la clave, no solo pasarlas, sino la resiliencia, o sea, cómo hacer, cómo adaptarse, que vamos aprendiendo. Yo le comento lo que yo aprendí y a mí me ayudó mucho, por eso que en realidad yo este canal lo tenía que haber sacado en el 2020, a mediados del 2020, por ciertas situaciones de la enfermedad no pude, pero el punto es que todo ese espacio de tiempo a mí me ayudó a replantearme muchas cosas, ver qué podía aprender, ¿no? Por eso que si ustedes se fijan está la sección mochila de emergencia, que es la principal, que ya van a ver unos videos en unos días, de cosas que fui aprendiendo, una estufa pirolítica que se llama, que se trabaja con pellet y otros asuntos. O sea, el punto es en esa sección yo fui aprendiendo cómo manejar mochilas de emergencia, cómo manejar emergencias y cómo esas cosas me podían ayudar a distintos campos de la vida si llegara a tener problemas con la electricidad, con el gas y con el agua, como uno de los videos que toqué, que cómo gestionar los recursos en esta sección de pandemia, que va a abarcar otras cosas. Después aprendí a cómo sobrellevar mi tratamiento de cáncer, bueno, gracias a los médicos, pero también aprendí a ver lo que decían otras autoridades, asuntos relacionados con la dieta, cómo es que se alimenta el cáncer. Hay un canal que me ayudó mucho que es Metabolismo TV, que yo lo he recomendado porque es muy interesante, tiene más de 2000 videos, aparte
el dueño que falleció tiene como 6 institutos en el mundo. Bueno, eso me ayudó a ver varias cosas relacionadas con el tema del cáncer y otros factores de la alimentación, la nutrición celular, o sea, dentro de las circunstancias lo que me pasaba, traté de aprender a manejar mejor las cosas y consultando, leyendo, viendo libros, consultando con médicos o con especialistas en distintos campos, en distintas áreas, para ir aprendiendo. Por eso había un video, si ustedes han visto, donde se ve una persona escribiendo que hemos aprendido, porque ese es el punto. Si pasamos por algo negativo, ¿qué hemos aprendido y cómo lo vamos sobrellevando? ¿Qué nos va enseñando esto? Porque a mí siempre me hizo pensar lo siguiente, ¿no? Permiso un segundito. Me hizo pensar lo siguiente. Imagínense las personas que salieron de la Segunda Guerra Mundial, que fue una carnicería, muchas naciones participaron, fue un desastre total, hubo por la gripe española 50 millones de personas en el mundo, se calcula aún más. Después, bueno, distintos genocidios que hubo a través de la historia, de ese tiempo hasta la Segunda, incluyendo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, imagínense lo que significó para ellos salir de semejante guerra donde millones de personas murieron por una u otra causa. Y bueno, y ellos tuvieron que aprender a salir adelante. Ahora, ¿qué pasa? Después de los años 1950, las cosas fueron cambiando en el mundo, fueron mejorando y muchas generaciones, dependiendo de los países, ¿no? Hay países más organizados, otros menos organizados, otros con más dificultades, otros con menos, otros con más educación, otros con menos, otros países explotados, otros más independientes, etc., ¿no? Sin entrar en política. Bueno, que muchas generaciones no se acostumbraron o no aprendieron a ver cómo hacer ciertas cosas. Entonces se encuentran ante una disyuntiva, ante una situación compleja como ahora y no saben, no saben hacer un montón de cosas que son prácticas para la vida. Como me comentaba una vez un profesor y un industrial, que hay muchos hombres, varones, que no saben manejar herramientas, porque se creen que todo es computación y celular y ya está. Y no es tan así el asunto, ¿no? Aunque, por supuesto, se requieren muchas personas que sepan de esto. Acá en mi país se está pidiendo, por favor, porque hay mucha demanda de esto, de analistas de sistemas, aquellos que sepan manejar programas, etcétera, etcétera. Y oportunidades de trabajo hay, pero como seres humanos y aquellos que han nacido en generaciones que no han tenido grandes problemas, se han desacostumbrado a hacer un montón de cosas. Por ejemplo, yo con las crisis que está habiendo y que en muchos lugares está empezando a haber problemas con la parte de alimentación, bueno, aprendí a través de varios canales cómo conservar alimentos a través de años. Y bueno, uno va aprendiendo también porque va haciendo pruebas, va descubriendo cosas, que lo van a ver en la parte de supervivencia, después cosas de la salud en la lista de reproducción donde sale el tema de la salud. Aparte, toda esta situación ha hecho que la depresión aumente. Y bueno, hay una parte dedicada en el canal, en la parte de lista de reproducción, a la parte de la depresión, que es lo que uno fue superando. ¿Por qué? Porque en los momentos que pude aprendí, ¿no es cierto?, a través de muchas cosas, de libros, de las terapias que utilicé, de médicos y de otras cosas, aprendí a cómo sobrellevar la depresión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que en la vida se nos presentan desafíos, problemas, cosas que hay que solucionar, entonces uno tiene que aprender a cómo hacerlo. Y si bien la pandemia fue muy caótica, muy grave para algunos, porque murieron parientes, murieron familiares, y bueno, y muchas otras situaciones que se vienen a consecuencia de esto, como la parte económica y crisis, ya sea ocasionada por distintos factores, no voy a entrar
en ese asunto, pero el punto es que uno aprenda de todo y saque cosas prácticas para usarlo en su vida. ¿eh? Este, si no estaba acostumbrado a comer cierto alimento y ese alimento, por ejemplo, le es útil y es muy nutritivo, bueno, acostumbrarse a ver cómo hacerlo. Le voy a poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Sin discriminar, digamos. Supongamos que a usted no le guste comer legumbres como el garbanzo, un ejemplo. No, a mí no me gusta. Bueno, pero a lo mejor es lo único que hay. Pero por un ejemplo, nada más. Bueno, ¿por qué no agarrar y buscar recetas y formas de hacerlo para poder utilizarlo de la mejor manera el garbanzo, para poner una idea, ¿no? Acá en mi país la inflación está creciendo mucho. Perdón, la inflación está creciendo mucho y los alimentos también, pero una cosa interesante es que relacionado con otras cosas, la fruta y la verdura, por lo menos en la zona donde yo vivo, está a buen precio y uno puede utilizar cosas que a lo mejor no estaba acostumbrado y empezar a aprender recetas. Otras recetas para hacerle, digamos, frente a este desafío del asunto de la alimentación. O sea, la necesidad hace activar nuestra inventiva, nuestra capacidad de cambiar, de reaccionar, de probar, ¿m? Para hacer las cosas distintas. Yo, por ejemplo, le cuento otra experiencia que yo estoy aprendiendo. Acá yo en mi casa tengo, por ciertas razones, unos varios troncos de pino, y aparte tengo unos troncos bien grandes que me han quedado de un pino que tuvimos que derribar, que los tengo ahí en casa, ¿no? Tengo 3 tramos como de 3 metros por como 50 centímetros de diámetro, un tronco grande, ¿no? Bueno, entonces yo estoy aprendiendo formas de no solo utilizar una salamandra, ¿no es cierto?, para producir esto, para quemar, que la madera de pino se quema muy rápida, sino estoy investigando en lo que es la doble combustión para que pueda hacer una estufa, que ya lo van a ver en otro video, que sigue a continuación, después relacionado con la mochila de emergencia, que se llama una estufa especial, que le comenté recién, que estoy aprendiendo cómo utilizar retazos de madera o trozos de madera o troncos para producir esto. Y lo que a mí me interesa ahora es averiguar cómo se produce la doble combustión. ¿Qué significa doble combustión? Que no solo usted quema algo, sino que también hay otra forma de quemar que se llama la doble, que consume mejor la leña y aparte no produce ni humo ni olor, que es muy interesante esto. Bueno, lo estoy investigando. ¿Qué quiero decir? Que yo voy aprovechando como un hobby, digamos, aprender cosas, en vez de ver tanta televisión y estar tanto en las redes y todo eso. Prefiero aprender porque aparte me va a servir para cosas prácticas en la vida. Uno no sabe qué va a pasar con la parte energética, con la electricidad, con el gas, no se sabe qué va a ocurrir, pero bueno, uno lo aprende porque en algún momento lo puede necesitar. Y así lo mismo pasa con el asunto de la salud, de la alimentación, del ejercicio, de todas aquellas cosas útiles, ¿no es cierto?, que le vayan a hacer falta. Y tenemos la ventaja que si usted va a internet, tiene una gran cantidad de temas en YouTube que puede aprender muchas cosas. Entonces uno puede utilizar esos tiempos. Entonces uno dice, bueno, la pandemia, los problemas que hay en el mundo me están afectando mal, pero bueno, aparte de eso, ¿no es cierto? El asunto es qué podemos aprender de lo que nos ha pasado. Y ahora, si no lo aprendimos, aprovecharlo porque uno no sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Y es mejor saber cosas prácticas, útiles, ¿no es cierto?, que nos vayan a servir. Porque, ¿qué ocurre el día de mañana si no tenemos señales de internet, no hay electricidad, o empieza a haber problemas con las líneas de los celulares, etcétera, etcétera? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a manejar? Y bueno, como hacía la gente hace 50, 60 años. Nada más que ahora tenemos otras ventajas, entonces hay que saberla utilizar. Eso es lo que le quería comentar
que no se descuiden esto, no nos descuidemos, para que, bueno, están entrando unas señales, que no nos descuidemos para que podamos hacer las cosas lo mejor posible. O sea, sigue aprendiendo, porque la vida nos va enseñando y ve cómo adaptarse y cómo aprender cosas que si el día de mañana, como está pasando en algunos países, hoy estaba leyendo de Cuba, no importa por la razón que sea, están teniendo problemas con la electricidad, hay apagones de 8 horas, hay lugares que la gente no tiene para alimentarse, o sea, o para cocinar la comida, sin meternos en política ni nada, solamente les quiero decir lo que está pasando en algunos lugares, bueno, en África también, en varios lados, en Haití también, entonces, uno aprendiendo a hacer cosas prácticas nos va a ayudar a sobrellevar mejor las dificultades que pudieran venir y así ir superando los desafíos. Bueno, espero que les haya gustado esta parte, que les haya hecho reflexionar un poquito y sigamos adelante haciendo lo mejor que podemos. Chao, chao.